química, al menos con los de fin de semana, ¿verdad? Que este es el video de clase de ellos, que no van a recibir la clase el fin de semana. Y por supuesto que es para lo que estamos trabajando ahorita, jóvenes. Esto es un repaso. Con ellos, pues les dejé 2 preguntas, que son estas 2. Entonces vamos a comenzar con esta resolución. En primero, ¿por qué nos sirve a los de diario también? Por supuesto que nos sirve, mientras más ejemplos hagamos del tema, más fácil lo vamos a ir comprendiendo. Entonces, miren, en cuanto a contenido de unidad, sí nos hace falta lo del reactivo limitante, pero estoy considerando que en esta clase, este tema aún tiene algunas cuestiones inconclusas que no hemos comprendido del todo bien, entonces no voy a avanzar hasta que esto esté comprendido. Hay más tiempo que vida, entonces podemos seguir trabajando el tema en la tercera unidad. Ahora bien, vamos entonces a resolver estos 2 ejemplos, estos 2 ejercicios para comprender el tema. Entonces, estoy tomando la misma ecuación química del problema que ya resolvimos, ¿verdad? De cuántos moles de CO2 pueden producirse cuando reaccionan 2.25 moles de propano. Este problema fue uno de los ejemplos que ya hemos resuelto. Entonces no nos interesa ese planteamiento, nos interesa la ecuación química. Tenemos que es 1 mol de propano más 5 moles de oxígeno diatómico producen, combustionan, se queman y producen 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua, más liberan energía. Pero la energía no la consideramos acá, al menos no para este tipo de reacciones, de este tipo de cálculos. Entonces, la pregunta que les dejé a los jóvenes de fin de semana es, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se forman cuando reaccionan 45.3 gramos de oxígeno? ¿Se acuerdan que hablamos de que ya vamos a usar la masa molar cuando nos piden gramos? Entonces aquí hay varios cálculos que vamos a hacer. Entonces vamos a solucionar el primero. Y a petición de la compañera vamos a aprender a sacar el factor mol-mol. A ver, ¿de qué especies estamos hablando en la pregunta? ¿De cuáles me están pidiendo información? Estamos hablando de dióxido de carbono y de oxígeno. Entonces, solo nos interesa el factor mol-mol entre esos 2 elementos, ¿verdad? Entre esos 2 compuestos. Entonces, vamos a sacar solo el factor mol-mol entre esas 2 especies químicas. Nada más, solo entre estos 2. Veamos. ¿De dónde saco el factor mol-mol o cómo le hago para sacarlo? Pues acá vamos a ver el número grandote que está antes del símbolo químico, o sea, los coeficientes. Hay 1 en propano. Me va a decir, Miss, pero ahí no se mira. Lo imaginamos, porque si tenemos 0 aquí, no tenemos propano y tiene que haber al menos 1. 5 de oxígeno, 3 de dióxido, 4 de agua. Entonces, si es entre dióxido de carbono y oxígeno, vemos la ecuación. Dióxido de carbono tiene al 3. Entonces decimos que hay 3 moles de CO2 por, para que haya esa cantidad de moles de CO2, tienen que gastarse, ¿cuánto dice la ecuación? 5. 5 moles de O2. Y ya está. Ese es el factor mol-mol. Ahí lo voy a dejar un poquito más chiquito. Vaya. Entonces ya tenemos nuestro factor mol-mol. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar para solucionar esto? Si ya estamos hablando de gramos, ¿qué otra cosa vamos a necesitar? La masa. Excelente, muy bien, la masa molar. Aquí ni siquiera estamos resolviendo el problema, solo estamos viendo datos. ¿La masa de quién? Pues de quien estemos hablando en gramos. En este caso es O2. O2 son 2. El subíndice es 2 del oxígeno. Entonces, la masa del oxígeno, en este caso que es diatómico, es 2 por
¿Cuánto hay en la tabla periódica de masa molar del oxígeno? Dice 15.9994. Lo aproximamos a 16. 6. Muy bien, 16. 16.00. ¿Y cuánto es 2 por 16? 32. 32 gramos por mol, ¿verdad? De oxígeno. ¿Por qué este 2? Porque tenía un subíndice 2, es una molécula de 2 oxígenos. No es igual al oxígeno solito, es una molécula de 2 oxígenos. La masa del dióxido de carbono, si me pidieran gramos aquí, sí la saco, pero me está pidiendo moles, no la vamos a usar. Si usted quiere la saca para tener la lista ahí por cualquier cosa, pero en este caso siempre hay que identificar qué vamos a necesitar y qué no. Entonces ya con esto puedo pasar a la resolución del problema, o sea, hacer nuestra conversión prácticamente. Veamos, ¿qué nos dice el problema? ¿Qué cantidad nos da el problema? Por eso le voy a aceptar aquí a dos compañeros que están entrando bastante tarde al curso. A ver, ¿qué cantidad nos da el problema? O sea, esta pregunta. 45.3 gramos CO2. Pero yo puedo relacionar gramos con moles para usar este factor mol-mol. ¿Lo puedo usar, sí o no? Sí. No. No, no se puede. ¿Qué tenemos que hacer primero? Sacar los moles para después relacionarlos. Perfecto. O sea, esta cantidad de gramos lo tengo que convertir a moles para después poder relacionarlos con este factor mol-mol y pasar de esta sustancia a la otra. Entonces, en este caso, tengo que convertir primero los gramos de oxígeno a moles. ¿Y cómo hago eso? Pues para eso sacamos la masa molar. La masa molar nos dice que un mol de O2, ¿cuántos gramos tiene? 32. 32. 32. Entonces usamos esos 32. 32.00 gramos de O2. Perfecto, ¿verdad? Ya puedo hacer esto. Gramos se eliminan con gramos. Ahora les voy a enseñar el truco de cómo está acá el asunto. Ah, sí, ya llegué a moles de O2, pero ¿para qué me sirve dar esa respuesta ya? No lo necesitamos. No la necesitamos. Entonces, vamos a tomar ahora de una vez. Usted puede sacar esta respuesta, 45.3 gramos dividido 32 y le quedan moles de oxígeno, pero les voy a enseñar el método condensado, o sea, no vamos a hacer paso a paso por separado. De una vez nos vamos a la conversión. Ahora ya puedo pasar de moles de oxígeno a moles de CO2, que es lo que me está pidiendo el problema. Entonces, necesito, esto quedó arriba, necesito eliminarlo. ¿En dónde lo voy a dejar ahora? ¿Abajo o Abajo. arriba? Abajo. Eso, Abajo. muy bien. Hasta emocionados lo dicen, abajo, ¿verdad? Porque así es. Entonces, abajo de la línea vamos a colocar ahora los moles de O2. ¿Cuántos? 5 Los moles que de O2. dice. Ah, muy bien. Nuestro factor mol-mol son 5. 5 moles de O2. Ahí eliminamos moles con moles de O2. ¿Y arriba qué voy a poner? 3 moles de CO2. ¿Por qué? Porque quiero llegar a que mi respuesta quede en moles de CO2. Entonces, veamos si esto funciona. Ahora, si multiplicamos acá, los moles de O2 se eliminan con moles de O2 y la respuesta nos queda solo en moles de dióxido de carbono. ¿Ven cómo sí funciona? Entonces, no por fuerza tengo que escribir los pasos por separado, puedo condensarlo. Entonces, ¿cómo vamos a operar esto, verdad? Porque eso sí, no quiero que se me confunda ahí. Ya sabemos que por todo lo de arriba multiplicamos
y por lo de abajo dividimos. Entonces, ahora sí, a tener cuidado a cómo se va a hacer en la calculadora. 45.3 dividido 32. Nos da 1.455625. Esto es el resultado de la cantidad de moles de oxígeno. Ahora eso dividido 5. 0.283125. ¿Para qué meternos a modificar algo ahí? ¿Qué nos falta? Multiplicar por lo de arriba. Ese resultado ahora por 3. ¿Cuánto les da? 0.852. 0.84. 0.849. A ver, voy a escribir todo lo que salió en la calculadora, solo para recordarles cómo es que aproximamos. ¿Será que lo puedo dejar con todos esos decimales? No. No, ¿verdad? No. Todo esto se tendría que eliminar y solo tengo que dejar 2 decimales. Antes de hacer eso, tengo que ver si el número que está acá que voy a eliminar es igual a 5 o mayor a 5, hace que el que se queda se aproxime al siguiente. En este caso es 9 y aquí entonces nuestro 4 pasa a ser 5. Entonces se queda como 0.85, ¿qué? Moles de Moles de CO2. CO2. Ya ven, no tienen que hacer el montón de pasos para poder solucionar un problema corto. O sea, sí tenemos que sacar el factor mol-mol, tenemos que saberlo sacar. Igual la masa molar, por favor, eso sí es importante. Con esos dos que sepamos sacar, podemos resolver cualquier cosa. Entonces, sí necesitamos reconocer esto. Y si se da cuenta, esto es una conversión, solo que en lugar de dar un resultado acá, seguimos convirtiendo de una vez. O sea, esta es la forma condensada, para no hacer 2 pasos separados, sino de una vez. Solo debemos ir recordando, lo de arriba se elimina con lo de abajo siempre que sean iguales. Y al final debo dejar arriba lo que quiero de respuesta. Entonces, no sé si está muy difícil de este método o está igual de fácil. Está fácil. Vale, espero que sí. Entonces, pasemos a, bueno, le vamos a poner aquí hasta su marquita de respuesta para que sepamos que ahí llegamos. ¿Por qué no convertí esos moles a gramos? ¿Por qué lo dejé en moles? Porque solo moles pedía. Exacto, solo voy a responder lo que me pide el problema, ¿verdad? Ahora, si se emociona y estos moles ya los pasa a gramos, ahí pues depende, solo si el problema le pide gramos. Entonces, veamos otro ejemplo. Como la ecuación que vamos a usar es la misma, pues voy a, bueno, no sé si alguien está copiando esto todavía o ya lo copiaron. Estoy copiando, señor. Bueno, entonces todavía les doy ahí un minuto antes de trabajar el inciso B. Que créanme que hoy a puro ejercicio vamos a estar para practicar. ¿Ya? Ya, profesora. Ya. Muy bien, vamos entonces a resolver la siguiente. Sí voy a dejar esto acá para que lo podamos ver. Bueno, veamos entonces. Esto está cubriendo esto, pues porque vamos a hacer el siguiente, el inciso B. El inciso B nos pregunta cuántos gramos, o sea, aquí la respuesta la quiere en gramos, pero nos está diciendo cuántos gramos de propano se usaron si se formaron 9.8 moles de agua. O sea, imagínense, tenemos ahí
9.8 moles de agua. Ya nos ponen el camino fácil porque no nos dieron gramos de agua, nos dieron moles. Entonces puedo usar de inmediato el factor mol-mol. No tengo que pasar acá nada a moles porque ya me lo dio el problema así. Entonces, pero antes de resolverlo, pues hagamos el factor mol-mol, porque si se dan cuenta, las sustancias químicas son distintas. Entonces, ¿qué factor mol-mol vamos a utilizar? Si menciona el propano y al agua, pues vamos a ver la relación entre estos dos. ¿Cómo hago para sacar el factor mol-mol? Pues tengo que ver el coeficiente que tienen en la ecuación química. ¿Qué es coeficiente? El número grandote. Entonces, veamos, entre propano y agua. Según la ecuación química, ¿cuántos moles de propano hay? Vean acá, por favor, ¿cuál es el coeficiente del propano en la ecuación? 1. 1, ¿verdad? Que no esté ahí no quiere decir que no exista, porque mínimo tiene que haber uno para estar interactuando. Un mol de C3H8. Según la ecuación química, por cada mol de propano, ¿cuántos de agua se van a formar? O sea, ¿qué número 4. tiene aquí el agua? 4. 4 moles de H2O. Uy, ahí está, O. Este es nuestro factor mol-mol. Este lo podemos usar al derecho o al revés. Quiere decir, arriba el mol de propano y abajo el del agua, o al revés, arriba los 4 moles de agua y abajo el mol de propano. Depende de cómo nos vaya a funcionar en la operación. Lo dejé muy pequeño, lo vamos a dejar ahí. Ya tenemos el factor mol-mol. ¿Qué nos falta? Como lo que nos están pidiendo en gramos es el propano, pues sí hay que sacar. A ver, ¿qué uso para convertir de gramos a mol o de mol a gramos? La masa. Ahí está, miren, lo escribí lento para que me lo respondieran antes. Necesitamos la masa molar del C3H8. ¿Cuántos hay de carbono? Ahí sí usamos el subíndice, el número chiquitito. ¿Ves? ¿Cuál es la masa del carbono en la tabla periódica? 12.011. Sí. Lo resumimos a 12.01. ¿Se recuerdan que tenemos que trabajar igual? Vamos a ir generalizando para que no hayan después confusiones. Entonces, 12.011. ¿Cuánto es el resultado de esa multiplicación? Si me pudieran decir, por favor. 36.03. 36.03. Muy bien, excelente. Vamos con el hidrógeno. Hidrógeno, según el subíndice, o sea, el número chiquitito que tiene ahí en la fórmula, ¿cuántos hay? 8. 8.08. Podemos decir, miren, el peso del hidrógeno en la tabla, si lo buscan, es 1.00794, pero solo necesitamos 2 decimales. Entonces, ese 794 deja el 0 anterior como 1. Entonces, lo dejamos como 1.01. 1.01. Miss, ¿cómo hizo eso? Eso ya lo hemos practicado antes. O sea, es solo aproximar. Esto nos deja como 8.08, ¿verdad? ¿Me confirman con calculadora, por favor? Sí, profesora. Sí, profesora. Efectivamente. Hoy vienen aplicados, muy bien. Veamos entonces la suma de estos dos, porque no puedo dar dos resultados separados, tengo que unificarlos, entonces los vamos a sumar. ¿Cuánto Da les da esa suma? 44.11. 44.11. 44.11. Gramos. Recuérdense que estamos hablando de gramos. A ver, si a alguien le molesta que sus compañeros participen y que den respuestas, pues guárdeselo. Por favor, nadie quiere escuchar eso. Entonces, queremos escuchar a las personas que están participando, que están aportando a la clase. Si a usted no le gusta, pues guárdeselo para sí mismo, por favor. Entonces, tenemos ya la masa molar y el factor mol-mol.
tenemos todo listo para trabajar. Entonces, comencemos a resolver. Ahora sí. ¿Qué coloco primero? 9.8 moles de H2O. Muy bien, lo que me da el problema, ¿verdad? Moles de H2O. Bueno, eso ya me lo daba el problema. No tengo que pasar aquí, convertir esto a nada porque ya lo tengo en moles. Entonces sí ya puedo utilizar el factor mol-mol. Y convenientemente nos quedó así. Abajo están los moles de agua, que es lo que quiero eliminar, y arriba está el mol de propano, que es lo que quiero que me quede. Entonces sería un mol de C3H8 y abajo vamos a colocar los moles de agua. Aquí es donde se usa el factor mol-mol, ¿verdad? Para poder pasar de una sustancia a otra. Entonces acá ya se van a eliminar los moles de agua con moles de agua y nos quedan los moles de propano. Pero nuestro problema no nos está pidiendo moles de propano. ¿Qué nos está pidiendo? Gramos. Gramos. Entonces, estos moles de propano aún los tenemos que convertir a gramos, ¿verdad? Entonces, por favor, solo permítame que hay una compañera que entra y sale de la reunión. Me imagino que tiene problemas de conexión. Bueno, ¿y cómo convierto estos moles de propano a gramos? Pues ahí es donde entra la masa molar. Para eso hicimos este cálculo. Entonces, ¿qué dice la masa molar? Que son 44.11 gramos de propano por un mol de propano. Y en este caso, quiero la respuesta en gramos. ¿Qué coloco arriba? ¿Moles o gramos de propano? Gramos. Gramos. Muy bien, 44.11 gramos de C3H8 y abajo vamos a colocar el mol, un mol de C3H8. Yo sé que a muchos les cuesta esto de ir identificando cada sustancia, pero nos ayuda para esto, para saber qué se elimina con qué y al final, pues, en qué nos queda la respuesta. O sea, sí es importante. Entonces ya solo queda, ya con todo el planteamiento, ya solo queda operar en la calculadora. Por lo de arriba multiplicamos y por lo de abajo dividimos. Entonces, 9.8 dividido 4 por 44.11. Si usted quiere, va multiplicando y dividiendo por 1, pero no le va a afectar. ¿Cuánto le da al final? 108.6. 108.7. 108.07. Vale. Excelente. Como solo queremos dos cifras decimales, estas dos se van a eliminar. El 9 hace que este 7 quede como, este 6, perdón, quede como 7. ¿Y en qué damos la respuesta? Gramos de C3H8. ¿Qué significaba C3H8? Propano. Propano. Entonces, Propano. o sea, realmente el procedimiento queda un poquito más largo, pero no es tan complicado. Solo es de no poner el resultado acá, sino de seguir convirtiendo. Esta conversión se puede alargar hasta 3 pasos. Cuando me dan acá gramos y los tengo que pasar primero a moles, luego el factor mol-mol y la respuesta me la piden gramos. Entonces se hace otra conversión. Puede quedar hasta de 3 pasos, pero el procedimiento es el mismo. Por el de arriba multiplicamos, por el de abajo dividimos. Entonces aquí nos quedamos con 108.07 gramos de propano. O sea, ya de cajón tenemos que hacer siempre el factor mol-mol y la masa molar. Como les digo, ya con la práctica esto ya solo en la calculadora, ¿va? Sumamos, multiplicamos, ya estuvo y ya lo colocamos. Pero si todavía le cuesta es mejor escribirlo siempre, ¿sí? Todo es de resolver esto en orden y va a ser más sencillo de resolver. Bueno, les doy unos minutitos para copiar este ejemplo y pasamos al siguiente.
Es el router el que ya no está funcionando. A ver, disculpen, jóvenes, ahorita sí me escuchan. Sí, mi. Ah, Alto y claro. pero el router ha estado fallando, entonces ahorita estoy conectada desde el teléfono, gracias. Bueno, este sería entonces el segundo ejemplo que hicimos hoy para ya dar respuesta a esta pregunta. Vamos ahora a resolver otro pequeño problema. Solo permíteme, voy a acomodar todo esto. Bueno, no sé si ya habíamos resuelto esta parte, la comprobación de estudio 6.8. No. ¿Esa no la habíamos hecho? No. Bueno, pero miren, creo que sería redundar mucho con la misma y aparte no tengo la ecuación de esta, entonces no, esta no la vamos a hacer. Me interesa más trabajar un ejemplo de la hoja de trabajo. Entonces vamos a hacer el inciso 6.52, que es de la hoja de trabajo que ustedes están por entregar. Entonces vamos a resolver acá el 6.52 que dice el nitrógeno gaseoso reacciona con el hidrógeno gaseoso para producir amoníaco mediante la siguiente ecuación. Entonces tenemos acá nitrógeno, hidrógeno y producen amoníaco, NH3. Entonces, lo primero siempre es verificar que esté balanceada la ecuación. Aquí tenemos 2 de nitrógeno, de este lado también hay 2. 3 por 2 son 6, hay 6 hidrógenos, y aquí 2 por 3 son 6, hay 6 hidrógenos. Está balanceada. Entonces podemos usarla. Vamos a hacer primero el inciso A. Entonces vamos de una vez a su resolución. Inciso A. Nos dice que se tienen 6.64 gramos de hidrógeno y nos preguntan cuántos gramos de amoníaco pueden producirse. Entonces aquí vamos con el procedimiento completo. Aquí ya vamos a sacar factores mol-mol, a sacar masas. Aquí ya es el procedimiento completo. Entonces sería 3.64 gramos de H2 de una vez tenemos que convertirla a moles. Entonces, ¿cómo hago para transformar esto a moles? O sea, ¿a qué es igual un mol de H2? Vamos a sacar la masa molar del hidrógeno diatómico, o sea, 2 veces la masa del hidrógeno. Entonces, ¿prefieren que lo hagamos así de un solo o todavía pasos por separados? Todo de un solo. Todo de un solo, Miss, de un tirón. Solo. Bueno, a ver si se animan, pues. Entonces, miren, hidrógeno tiene subíndice 2. Entonces, es 2 por, ¿cuál es la masa del hidrógeno? 1.01. 1.01. Y nos da 2.02. 2.02 gramos, ¿verdad? Entonces, aquí ya sabemos, eliminamos gramos con gramos y la respuesta nos va a quedar en moles. Entonces, ya podemos usar el factor mol-mol. O sea, no por fuerza lo tengo que escribir por separado, lo puedo ver en ese momento en la reacción química. Necesito eliminar los moles de hidrógeno y que nos queden los moles de amoníaco. Entonces, arriba voy a poner los moles de amoníaco. ¿Cuál es el coeficiente con el que está trabajando el amoníaco en la ecuación química? 2. Dos. Entonces, hay 2 moles de NH3 y abajo vamos a colocar los moles de hidrógeno para eliminarlos. Entonces, en la ecuación química, ¿cuántos moles de hidrógeno se están usando? 3. 3. Moles de H2. Entonces,
Eliminamos moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. Y la respuesta nos quedaría en moles de amoníaco. Vale. Ahora, no nos interesan los moles del amoníaco, porque nos están preguntando cuántos gramos. Entonces aquí debo hallar la masa molar del amoníaco, para que arriba colocar los gramos y abajo decir cuántos gramos hay por un mol de amoníaco. Entonces esta sí se va con el procedimiento completo. Entonces, ¿cómo hacemos la del amoníaco? A ver, en su tabla periódica, por favor, busquemos cuál es la masa del nitrógeno. La masa del nitrógeno es 14.0067, ¿verdad? Sí. Vaya, ¿a cuánto la aproximarían? 14.01. Va, 14.01, porque solo hay un nitrógeno, pero hay que sumarle 3 veces la masa del hidrógeno. Entonces, 14.01 más, si quiere abre paréntesis, son 3 hidrógenos por 1.01 de cada uno, ¿cuánto le da? 31.05. Yo creo que ahí multiplicaste algo mal. Mi siento tengo 42.03. ahí. No, mejor la vamos a colocar acá. Pero me emocioné muy rápido. A ver, vamos acá. Masa molar del NH3. Eso es lo que estamos sacando ahorita. Entonces, vamos a hacer este siempre en orden porque aún les dificulta. De nitrógeno, ¿cuántos hay en la fórmula del amoníaco? Solo hay uno. 1 por 14.01, dijimos. ¿Cuánto nos da eso? 12.01. Pero en cuanto al hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay en la molécula de amoníaco? 3. 3. 3 por la masa del hidrógeno es 1.01. ¿Y eso cuánto les da? Les va a dar 3.03. Entonces esto sumado no nos da 30 y algo, ni 40 y algo. 17.03. 04. 0.4. 04. Sí, 17.04. Eso nos da. ¿De qué estamos hablando ahí? Pues de gramos. Gramos por cada mol, por eso es la masa molar. Más vale sacarla y estar seguros a confundirnos por hacerlo todo rápido. Entonces, ya sabemos que cada mol de amoníaco tiene 17.04 gramos de amoníaco. Entonces, acá si se da cuenta, eliminamos moles de amoníaco con moles de amoníaco y la respuesta nos va a quedar finalmente en gramos de amoníaco, que es lo que nos pide el problema. Dice acá, espérenme, ahí está. Miren que es más fácil escribir en el pizarrón que hacer todo esto. Muy bien, ¿cómo vamos a operar esto? Va a decir Jesús Santo, mire todo lo que hay ahí. Pues es fácil, por todo lo de arriba multiplica, por todo lo de abajo divide. Entonces, vaya paso a paso. 3.64 por 1 le da lo mismo. Entonces, divida dentro de 2.02. Le da 1.80 y más decimales. Ahora, por lo de arriba. Por 2. Divida dentro de lo de abajo. Dividido 3. Multiplique por lo de arriba. Por 17.04. Y si quiere lo divide dentro de lo de abajo también, pero le va a dar dividido 1, pues le va a dar lo mismo. ¿A qué respuesta llegaron? 20.47. 20.47. Ahí está. Simplemente multiplicamos por lo de arriba, dividimos por lo de abajo. Y pues esos 20.47, ¿qué son? Gramos de Gramos de NH3. Gramos. Bien, NH3 o amoníaco, como usted lo quiera decir. Y ya, ahí llegamos a la respuesta del inciso A.
O sea, ¿qué necesitamos? El factor mol-mol ya no tiene que ser una complicante, es fácil de ver, está aquí en la ecuación y ya, ¿verdad? La masa molar, ya sabemos cómo sacarla, pues eso usamos como factor de conversión de gramos a mol y de mol a gramos, ¿sí? Entonces, ya solo es de hacer la conversión. Para poder eliminar, pues tenemos que ir relacionando hasta que la respuesta nos quede solo en un inciso. Entonces veamos, vamos a hacer el inciso B. Veamos, inciso B. Este sí lo vamos a agrandar también. El inciso B dice cuántos gramos de hidrógeno se necesitan para reaccionar con 2.80 gramos de nitrógeno. Entonces acá igual nos va a tocar el procedimiento completo de gramos a mol, relación mol-mol y luego de moles a gramos. O sea, nos toca hacer todo este procedimiento. Lo bueno de estos es que es una molécula sencilla, entonces es más fácil a la hora de convertir. Entonces, inciso B, lo primero que vamos a colocar aquí es lo que nos da el problema. Nos dice 2.80 gramos de N2. Lo primero que vamos a hacer es convertirlo a moles. Entonces necesitamos la masa molar para decir que en un mol de N2 hay... Vamos a sacar los gramos. A ver, ¿cómo vamos a sacar esos gramos? De nitrógeno en esta molécula hay 2. Entonces aquí sería 2 por la masa del nitrógeno. En la tabla periódica y aproximada vamos a tener que el nitrógeno tiene una masa de 14.01. Entonces 2 por 14.01, ¿cuánto les da? 28.02. 02. Gramos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque así podemos eliminar finalmente gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno. Y ya la respuesta pues nos va a quedar aquí en moles, pero no me están preguntando moles de nitrógeno, así que debo continuar. Vaya. Ahora vamos a convertir esos moles de nitrógeno a moles de hidrógeno, que es lo que me pide el problema. Bueno, gramos de hidrógeno. Entonces necesito pasar de nitrógeno a hidrógeno. Y la única forma de hacer eso es con el factor mol-mol. Entonces tengo que ver cuántos moles hay de cada sustancia en la ecuación. Arriba quiero que me quede la respuesta de moles de hidrógeno. Entonces la ecuación química dice que usa ¿cuántos de hidrógeno? 3. 3 moles de hidrógeno. Y por esos 3 moles de hidrógeno, ¿cuántos moles de nitrógeno usa? 1. Bien, solo 1. Aquí no hay un coeficiente, pues asumo que hay 1, porque no puede ser 0. Entonces, 1 mol de nitrógeno. O sea, se usan 3 de hidrógeno por cada mol de nitrógeno que se usa. Entonces, si se dan cuenta en este paso, eliminamos moles de nitrógeno con moles de nitrógeno. Pero aún así no hemos terminado de plantear esto, porque la respuesta no la queremos en moles de hidrógeno. El problema dice gramos de hidrógeno. Entonces, ¿cómo convierto estos moles de hidrógeno a gramos de hidrógeno? ¿Qué uso? Usando la masa molar. Bien, usamos la masa molar. Bueno, si quiero eliminar los moles de hidrógeno, pues esos tienen que ir abajo. Ahí está, abajo vamos a colocar que 1 mol de hidrógeno diatómico significa que aquí en hidrógeno sería un 2 por 1.01. ¿Cuánto es eso? ¿2 por 1.01? ¿Cuánto les da? 2.02. 2.02. ¿Por qué 2.02? Porque este hidrógeno tiene un subíndice 2. Entonces, 2 por 1.01
nos da 2.02. O sea, la masa molar de las moléculas diatómicas es fácil de sacar. Solo es multiplicar por 2. Entonces, moles de hidrógeno con moles de hidrógeno para que finalmente la respuesta ya nos quede en gramos de hidrógeno. O sea, lo que cuesta a veces es como el planteamiento de todo esto, pero en sí difícil no es. Es solo una ecuación, es una conversión, solo que un poquito larga. Entonces ahora hágame el favor de multiplicar 2.80 por 1, por 3, por 2.02 y dividirlo dentro de lo de abajo, por favor. 0.61. Bien, dividido 28.02 por 3 por 2.02 y 0.61. muy bien. En la calculadora les sale 0.60, 55 y un montón, pero solo queremos 2 decimales. Entonces, es correcto, 0.61. Y respondemos en Gramos. gramos de Gramos. H2. Excelente. Miren, si pueden sacar esto, van a ver que es bastante fácil sacar el reactivo limitante. Qué raro se puso esto. De hidrógeno. Muy bien, sí, gramos de hidrógeno. Ahora veamos el inciso C. No sé si, bueno, si nos da tiempo de hacerlo. Sí se ve bien la pizarra. Sí. Sí, se ve borroso lo de la imagen, ¿verdad? No. Algo. Algo, Veamos. Un Miss. poco. Sí, es que mis redes del teléfono no son tan buenas como... Ahí está. Bueno, creo que ahora sí ya se ve bien. A ver, trabajemos entonces el inciso C. En el inciso C nos está diciendo que tenemos... ahí está. El problema nos dice cuántos gramos de amoníaco pueden producirse a partir de 12.0 gramos de hidrógeno. Entonces, en este caso vamos así, 12.0 gramos de hidrógeno diatómico pues lo tenemos que convertir a moles. Si se da cuenta, los gramos de hidrógeno ya lo habíamos convertido en moles una vez aquí arriba. Entonces ya sabemos que en un mol de hidrógeno tenemos 2.02 gramos de hidrógeno. Solo usamos el mismo factor. Esa es la ventaja de trabajar con la misma ecuación, que ya tenemos los factores ahí a la mano. Entonces ya no hay que andar viendo de dónde los saco otra vez, sino si ya los tengo, ya los hice una vez, para que los hago 2 veces. Ya solo los uso. De esta manera eliminamos gramos con gramos y la respuesta pues nos va a quedar en moles, pero apenas vamos por la primera parte. Ahorita ustedes me van a decir. Bueno, solo que les voy a mostrar la ecuación para poder hacerlo. ¿Qué factor voy a usar allí? El factor mol-mol. Muy bien. ¿Y qué coloco arriba y qué coloco abajo? 2 moles de NH3 2 moles de NH3 dividido 3 moles de H2. Era un mol de H2. Muy bien. Un mol. ¿Cuántos de hidrógeno se usan en la ecuación? 3. 3. 3. Aquí hay 3. 3. Parece que es el coeficiente, el número grande. Entonces son 3 moles de hidrógeno. Así eliminamos moles de hidrógeno con moles de hidrógeno.
Entonces, ya que ya usé el factor mol-mol, sí voy a subir esto. Entonces, estamos haciendo el inciso 3. Bueno, ya llegué a moles de amoníaco, NH3, pero me están preguntando gramos. ¿Qué más hago? Sacar la masa molar. Muy bien, y como eso ya lo hicimos, ¿de cuánto era la masa molar del amoníaco? 17.04. 17.04. 17.0. De NH3. Y bueno, esto corresponde a un mol de NH3. La masa molar es igual a la cantidad de gramos que hay en un mol. Moles con moles y la respuesta finalmente nos va a quedar en gramos de amoníaco, lo que el problema me está pidiendo. Entonces, a ver, resuélvanlo por favor. Sería 12 dividido 2.02 por 2 dividido 3 por 17.04. 67.48. 67.49. Muy bien, el número que vamos a eliminar es 5. 5 hace que el 48 quede como 49. No solo podemos eliminar el resto de números, hay que hacer aproximaciones. ¿Y en qué nos queda la respuesta? Gramos de NH3. Gramos de NH3. Sí, gramos de amoníaco o NH3. Y ya, esa es nuestra respuesta. Entonces, jóvenes, este sería el repaso para lo que viene en el parcial y para que puedan resolver la hoja de trabajo también, que incluye todos estos problemas. Incluso este es el inciso 6.52 de la hoja de trabajo. Ya que ya sabemos que sí hay un procedimiento para resolverlos, pero siempre y cuando lo comprendamos y lo trabajemos en orden, pues se va a poder resolver. Sí les recomiendo que resuelvan unos cuantos incisos más de esta hoja de trabajo para antes del parcial, para que puedan repasar, por favor. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Aquí detengo la grabación ya.